Hola maestros, maestros fantásticos y fantásticas. Yo soy Leslie Foster de Common Ground National y bienvenidos al grupo de Maestro Miércoles. Cada miércoles yo doy, no cada, pero muchos miércoles, la mayoría, yo doy una lección gratis para ustedes en español que tiene el enfoque del sistema educativo, las lecciones, las conversaciones que tienen que tener con los padres, tutores y estudiantes. So if you are new to Maestro Miércoles, welcome. So glad you're here. Hoy vamos a hablar de las respuestas, the answers to this pregunta muy común que probablemente ustedes reciben durante las conferencias or throughout the year. If parents or guardians are concerned about the progress of their student or learning disabilities, you probably get this question. And this is a great lesson for special education teachers, but if you're not a special education teacher, you probably have to refer students to get evaluated for special education, have to speak to the special education coordinator, or have to manage an IEP in your classroom. So, la pregunta muy popular es, ¿mi hijo califica para recibir educación especial? So does my child qualify to receive special education? So this could be a very long answer, but I'm going to give you a way to give parents or guardians an answer that is pretty consolidated into 2 points. Okay, vamos a empezar. So in esta lección, teachers will learn how to respond with a simple answer in español to this common parent question. Does my child qualify for special education services? So, antes de empezar, vamos a empezar con vocabulario clave, okay? Calificar es un verbo to qualify. So you're going to be using that verb a lot, calificar. Dificultades de aprendizaje y o de atención. So this is learning problems, learning difficulties, or attention difficulties, okay? Requisitos are requirements. Vamos a ver los requisitos para recibir servicios de educación especial, special education services. Evaluación educativa, okay, an educational evaluation, y determinación de, este es un poquito difícil pronunciar, elegibilidad, okay, eligibility, elegibilidad, determinación de elegibilidad, so eligibility, determination. Okay, so vocabulario clave, verbo, frase, pronombre, a noun, okay, y ese es el único verbo en este momento. Okay, so, hablando en términos generales, you might have to explain an overview of how special education works, especially if you're a SPED teacher. But if not, here's kind of an overview that you could use, some phrases that you could use. So, no todos los niños con dificultades de aprendizaje o atención cumplen con los requisitos. So we saw este vocabulario, cumplen con los requisitos. So meet the requirements, requisitos, para obtener los servicios de educación especial. So primero, no todos los niños, okay, con dificultades cumplen con los requisitos. Esa es una opción, a general overview. Número 2, para determinar, so in order to determine si su hijo necesita educación especial, el distrito escolar o la escuela tiene que hacer una evaluación educativa. So they have to conduct an educational evaluation para determinar su elegibilidad, okay, to determine eligibility. So primero no todos, okay, van a cumplir con los requisitos. Segundo, para determinar la elegibilidad, tienen que hacer una evaluación educativa. Y número 3, si su hijo no es elegible para los servicios de educación, vamos a ir otra vez, let's go back, okay. Si su hijo no es
elegible para los servicios de educación especial, existen otras opciones. So, either your child, you can respond que tiene que cumplir con los requisitos to meet the requirements to receive, there's a evaluación educativa, or no cumplen con los requisitos, pero hay otras opciones. So that's a general overview. Más vocabulario clave, okay? Sospechar. Los padres probablemente van a usar esta palabra, sospechar, to suspect. So, sospecho que hay un problema, okay? Cumplir, to meet, we just saw that, cumplir los requisitos. Distrito escolar, your school district, sometimes managed by school district or school, depende. Un informe is a report, okay? Y una discapacidad is a disability, una discapacidad, okay? Okay, so la respuesta en dos pasos. So here's the answer that you can give in 2 steps, okay? Dos pasos. Si sospecha que su hijo tiene dificultades de aprendizaje, so you can start with if you suspect que su hijo tiene dificultades con aprendizaje o de atención, la directora de la escuela o la directora de la educación especial tiene que hacer 2 cosas. So the director, whether that's the special education director or the school director or coordinator, has to do 2 things. So primero, el primer paso, the first thing, es una evaluación. So tiene que determinar si tiene una discapacidad cubierta. No todos son cubiertos, not all are covered. So it has to fall within the covered disabilities para recibir, para obtener servicios especiales. Tenemos que hacerle una evaluación educativa. So all these phrases you can use with parents. So we have to do a education evaluation. El examen es realizado, the exam is done por un equipo de profesionales. Okay, por lo general incluye una psicóloga escolar, la coordinadora de educación especial y otros maestros o educadores. Y cuando la evaluación se termine, recibirá un informe. So when the evaluation's all done, you'll receive a report. So here's some general ways to explain the paso número 1, una evaluación. Paso número 2, para determinar si el estudiante es elegible. Okay, so tiene que evaluar si esa discapacidad es suficiente severa. So they might have a disability, but it has to be severe enough, suficiente severa para recibir los servicios de educación especial. Determinamos si es elegible. So we determine if he or she is elegible. Si es elegible, el próximo paso será crear un programa de educación individualizado, un IEP, ¿ok? Un programa de educación individualizado. Ok, 2 pasos, ¿ok? Primero la evaluación y segundo para determinar si es elegible. So there's your answer in 2 short steps. Go back through and watch this video to get the vocabulario clave that you need. Pero mi pregunta, I'm going to leave you with a reto profesional. ¿Cómo van a aplicar este vocabulario en las conversaciones con los padres? How are you going to apply this in your daily conversations or when this question comes up? I challenge you to write down your answer, practice your answer, and memoricen el vocabulario clave and implement it. So it's one thing to have toda la información de español aquí, otra cosa para hablar. La producción oral es otra cosa. So arriesguense, risk yourselves, abran la boca y cometan errores. Make mistakes because that's how you're going to learn. Okay, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima vez. Chao.